se educa, se adiestra. Y adiestrar, obviamente, no es educar. Educar significa brindar las herramientas que necesitan nuestros hijos para ser capaces de construirse la mejor de las vidas que les sea posible. Y en este sentido vamos a hablar de estos conceptos de educar, de cómo se hace y de qué significa. Hace un tiempo un amigo me contó un episodio que tuvo con su hija que a él le enseñó mucho y a mí también. Me contó que su hija tenía 8 años y él llegó de trabajar y le había hecho una travesura. Y él, muy enojado, la mandó a su cuarto. «Te vas a pensar», le dijo. La hija fue un poquito cabizbaja hasta su cuarto, se quedó ahí llorisqueando y él se quedó sentado, pensando. Y después de un ratito, cuando se le pasó el enojo, se le ocurrió una pregunta en la que jamás había pensado antes. Fue hasta el cuarto de su hija y le preguntó: «Hija, ¿vos entendés? ¿Tú entiendes por qué te castigué?» Y la hija bajó la cabeza y dijo: «La verdad que no». Y él se dio cuenta en ese momento que no tenía ningún sentido el castigo. Porque lo que la autoridad puede conseguir, en todo caso, es que alguien obedezca. Pero ahí no hay aprendizaje. Se supone que si yo educo a alguien, entonces después esa persona puede hacer eso por sí sola. Si esa persona está obedeciendo, siempre va a necesitar que haya un adulto ahí para decirle lo que tiene que hacer. No hay ninguna autonomía, no hay ningún aprendizaje y por supuesto entonces no hay ninguna educación basada en la autoridad. La primera manera autoritaria de querer educar, y por supuesto que nos sirve para educar, es la violencia física. No hace falta que hablemos mucho de todo esto porque todos estamos en desacuerdo. Y sin embargo, sigue habiendo hoy en todo el mundo padres y madres que creen que la violencia física puede servir para algo. Y estoy hablando de la violencia en cada uno de sus grados. Desde mi abuelo, que le pegaba con el cinto a mi padre en la espalda cuando no hacía lo que quería, hasta la madre o el padre que jala del niño por la calle arrastrándolo hasta su casa porque el niño quiere quedarse un minuto viendo la juguetería. Todo eso es violencia física. Y por supuesto, no sirve para nada. Esto es así porque te lo digo yo. Y lo haces así porque lo digo yo. Y lo haces y así es y esto no se hace. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Como si fuera de verdad el dueño de la cosa. Cuentan que un día hasta la casa de un señor llegó un niño, Juanito. Llegó un poquito más tarde Juanito de lo que llegaba usualmente. Y entonces el padre le preguntó qué había pasado que llegaba tarde. Y Juanito le dijo: «No, es que estuve con Pedro, mi amigo, y resulta que Pedro estaba llorando y me quedé con él consolándolo». ¿Y por qué estaba llorando Pedro? Porque había discutido con su papá. ¿Y por qué había discutido con su papá? Bueno, porque se pusieron a discutir sobre algo que la maestra había dicho y el padre le dio la razón a la maestra y entonces Pedro dijo que la maestra no era la que tenía razón y entonces se pusieron a pelear y entonces finalmente Pedro se quedó llorando. Y entonces el padre de Juanito le dijo: «Mal hecho, dile a Pedro que si el padre le dice que la maestra tenía razón, entonces la maestra tenía razón». Dice: «¿Y tú cómo sabes?». Dice: «Bueno, porque si el padre le dice, entonces será que el padre está avalando lo que la maestra dice». «Sí, pero Pedrito dice que no tenía razón». «Bueno, pero el padre de Pedro sabe más que Pedro». «¿Y tú cómo sabes si tú no lo conoces ni a Pedro ni al padre de Pedro?». «Bueno, es que los padres siempre sabemos más que los hijos». «¿Cómo que siempre saben más que los hijos?». «Sí, siempre saben más que los hijos». «¿Y tú sabes más que yo?». «Claro». «¿Y la madre de Martita sabe más que Martita?». «Sí, claro». «¿Y siempre es así?». «Sí». «¿Y siempre fue así?». «Sí». ¿Y por qué sabe más? Porque hemos vivido más, porque hemos leído más, porque hemos vivido más cosas, porque hemos aprendido más cosas». «Ah, dime una cosa, papá», dijo Juanito, «¿quién inventó el teléfono?». El padre lo miró y le dijo: «El teléfono lo inventó un señor que se llamaba Alexander Graham Bell». «Ajá, ¿y por qué no lo inventó el padre de él, que sabía más?». Si no tomás la sopa, no hay postre. O la versión un poco más moderna de esta, que es: si no estudias, te saco los videojuegos. Es bastante clásica hoy en día. Y ya vemos que las dos frases tienen como la misma estructura, ¿no? La estructura
de los premios y castigos es una cosa así. Si haces A, yo te haré B. Y esto que es tan extendido, es casi la piedra angular de la educación de padres a hijos, es lo que usamos todo el tiempo, creemos nosotros que es bastante nefasto, bastante más perjudicial de lo que podría parecer, por varias cuestiones. Primero, porque genera rencor en los hijos, porque se dan cuenta bastante rápido de que no hay una relación necesaria entre la sopa y el postre. Se dan cuenta que se puede perfectamente comer postre sin tomar la sopa. Y se puede perfectamente jugar a los videojuegos sin haber estudiado antes. Así que si vos me lo sacás, es un capricho tuyo. Y se dan cuenta muy rápido. Entonces genera rencor, por supuesto. La segunda consecuencia, también bastante complicada, es que es una estrategia que tiene fecha de vencimiento. Porque solo funciona mientras nosotros estemos ahí para restringirle el premio o para habilitar el castigo. Quiero decir, si la única razón para estudiar es jugar a los videojuegos, en cuanto nuestro hijo se pueda comprar una consola de videojuegos, no estudia nunca más. Así que de cara al futuro, no hemos ganado absolutamente nada de educación con esto. Hemos conseguido que haga lo que le decimos en el momento, pero nuevamente eso no es educar. Y la tercera consecuencia es posiblemente la peor de todas, que es que al nosotros hacer esto, estamos estableciendo una pauta de valores que es exactamente contraria a la que querríamos establecer. Porque si yo le digo a mi hijo, yo te voy a premiar con los videojuegos, lo que le estoy diciendo es que los videojuegos son lo bueno, son lo deseable, y el estudio es un mal necesario. Y eso se lo dije yo, con mi intervención. No es que en todo caso, si él lo pensaba, se lo reforcé. Es un desastre. De acá para el futuro, esto es un desastre. La manera de la paternidad, y que es casi una manera opuesta a la manera de la autoridad. Porque cuando la autoridad impone, ordena y amenaza, que es lo que hace la autoridad, impone, ordena o amenaza, la paternidad lo que hace es guiar, enseñar y motivar. Y estas tres conductas, guiar, enseñar y motivar, que significan además presencia y acompañamiento, son las que pueden producir ese cambio. Porque entendamos muy bien qué quiere decir motivar. Influidos por la fusión que hay entre la economía de empresas y la psicología industrial y la psicología individual, tendemos a pensar que motivar es conseguir que el otro haga lo que yo quiero. Y la verdad es que motivar no es eso, ni para la psicología ni para las empresas. Motivar, especialmente en educación, consiste en lograr que el otro quiera lo mismo que yo quiero, que lo elija como parte de su decisión. Eso es motivar. No consiste en torcer su voluntad para que termine haciendo lo que quiero, sino que al contrario, que su voluntad sea libre y que él termine eligiendo lo mismo que yo sé que es bueno para él. Esa es la motivación. ¿Y cómo se hace? Hay que hablar mucho, hay que explicar mucho. Y hay que ser capaz de dar mis razones para pensar como pienso. Hay que ser capaz de hacer que mis razones sean también razones de mi hijo o de mi hija. Porque cuando ella o él lo hagan sus razones, entonces van a poder elegir el camino adecuado. No quisiéramos que esto quede solo en una palabra de, bueno, motivar. Quisiéramos tratar de transmitirles cómo hacerlo. Y así como les dijimos que hay una estructura de los premios y castigos, hay también una estructura de la motivación, que es así. Si haces A, lo más probable es B. Pareciera muy similar a la otra, cambiamos unas poquitas palabras, pero ese cambio es fundamental, porque si en los premios y castigos B era un capricho, como les decía, en este caso B es la consecuencia natural de A. Es lo más probablemente te va a pasar por los efectos de lo que sucede. No es si no comes no comes las verduras, no hay postre, es si lo único que comes es postre, te vas a enfermar.
Y ese es un dato, vamos a decir así, de la realidad. Es muy importante tener buenos argumentos y es muy importante que yo sepa cuáles son las razones por las cuales quiero que mi hijo haga determinada cuestión. Si yo no lo sé, difícilmente se lo voy a poder explicar. Porque se encuentra en un momento con esta actitud del chico que te dice, no quiero, no quiero. Bueno, pero déjame explicarte, no, tampoco quiero. Bueno, pero realmente yo quiero explicarte porque quiero que entiendas, no me interesa. Pero es que no estoy de acuerdo. Y finalmente quizás consigas que te escuche, pero finalmente te sigue diciendo que no. Y cuando te sigue diciendo que no, por oposición, porque está enojado, porque está rebelde, porque algo hiciste antes de alguna manera que ha motivado esto, entonces cuando esto sucede, entonces habrá que pensar en otra alternativa. Habrá que pensarlo de otra forma. Cuando mi hija, que hoy tiene 40 años, tenía 12, tuvo una de esas épocas particularmente rebeldes que tiene la adolescencia a veces. Y parte de esa rebeldía consistía en que se bañaba poco, consistía en que se acomodaba poco, consistía en que no lavaba su ropa, consistía en que dejaba todo tirado en su cuarto y que las cosas se iban acumulando en su cuarto y se esperaba, por supuesto, que su madre viniera detrás para acomodar lo que ella seguía tirando. Cada vez que yo llegaba en la noche tenía que escuchar las quejas de mi hija, que se quejaba de que la madre no la dejaba en paz, y las quejas de la madre, que decía que su cuarto era un asco y que no podía soportar esta historia que estaba siempre recogiendo detrás de ella. Un día, para congeniar a ambas, las junté y les dije, me parece que el cuarto de Claudia es de Claudia y que por lo tanto es su privilegio decidir qué hace con él. No, pero esto está en nuestra casa. Sí, pero tú, le dije a la madre, no entres en su cuarto es de él. Y tú, si no quieres acomodar, no acomodes. Vive tu vida como quieras y este es tu cuarto. Claudia estaba contentísima, la madre estaba furiosísima. Pero en realidad, el único que había ganado rápidamente era yo, que llegaba y no tenía que escuchar las quejas de ninguno de los dos, salvo las de mi esposa que me decía, ¿hasta cuándo vamos a aguantar con esto? Porque la montaña de ropa, suciedad, mugre y residuos de comida ya tiene medio metro de alto. Aguantamos hasta el 1,5 metros, que fue 2 semanas después, y no estoy exagerando. Había una pila de ropa, toda revuelta, de útiles de la escuela, de juguetes, de muñecos. Era realmente un basural, un basural. Hasta que un día Claudia vino a la madre a decirle, mamá, no encuentro mi camiseta verde. La madre hizo, debe estar ahí entre tus cosas. No, pero no la encuentro. Y lógico, ¿cómo la vas a encontrar? Ufa, dijo Claudia. Y al día siguiente vino y dijo, mami, ¿me ayudas a ordenar mi cuarto? Nunca más hubo que estar detrás de ella para ordenar el cuarto. Claudia había aprendido por experiencia que a ella no le convenía de ninguna manera acumular las cosas sin ordenarlas. Pero no era para satisfacer a la madre, era porque había comprendido las razones que eso significaba e implicaba. ¿Qué hay si el riesgo de dejarlos que se equivoquen es demasiado alto? ¿Qué hay si su vida está en riesgo? O si se corre la posibilidad de que sea un perjuicio irreversible. ¿Qué si viene nuestro hijo de 14 años a decirnos que quiere agarrar el auto y llevarlo a 150 kilómetros por la autovía? Lógicamente, en estos momentos habrá que decirle que no y habrá que imponer un no. Y quizás alguno me diga, ¿pero imponer no es autoridad? Sí, por supuesto, imponer es autoridad. Lo que no es esto es educar. Esto no es educar. Si yo le digo que no y le impongo que no y no entiende las razones, no hay educación, hay cuidado. Y está bien. A veces los padres tenemos también que cuidar a nuestros hijos, pero tenemos que saber y estar seguros de que en esos momentos no los vamos a estar educando. Vamos a sacrificar temporalmente la educación para cuidarlos y tener muy en claro que respecto de este punto no los hemos educado para volver sobre eso en otro momento. ¿Sí? A veces elegimos cuidar y no educar. La minoría de las veces. La mayor parte de las veces tenemos que privilegiar la educación.
Porque si los andamos cuidando de todo y no dejando que se equivoquen de nada, no van a aprender. Y entonces no los vamos a ver educados. Pero tener muy claro esto, estas son cuestiones excepcionales, pero como regla general, privilegiamos la educación. Algunas veces en la vida, educando a un hijo, te va a pasar que tu hijo va a querer hacer algo que es seriamente peligroso para su integridad, o que le va a producir un daño irreversible, y que por urgencia o por lo que fuera, no hay manera de dejarlo correr, no hay manera de dejarlo hacer. Es allí donde uno tiene que tomar la decisión de excepción, que es, ok, esta vez no pude educarlo, solo pude cuidarlo y no pude educarlo. Pero qué bueno sería que en algún lugar yo me anote, me debo esta, le debo esto. En algún momento voy a sentarme con él para poder educar en esto, porque he fracasado en este momento, porque tuve que anteponer el cuidado. Que una familia que educa con métodos autoritarios consigue hijos obedientes, competitivos y exigentes. Y hay gente que eso le encanta como resultado para sus hijos. Una familia motivadora puede no conseguir ninguna de estas tres cosas, pero seguramente consiga dos, aunque sea dos, que son para nosotros muy trascendentes. Consigue hijos que tengan alas y raíces. Empezamos nuestra charla con una pintada en una pared y queremos terminar con otra pintada. Esta pintada, a diferencia de la otra, no existe en una pared o existe solo gracias a la tecnología, y nos gustaría que también exista hoy para ustedes en su recuerdo, que se la lleven como resumen de lo que hemos podido decirles hoy, y es: educar es motivar. Muchas gracias. Hola, don Pepito. Hola, don José.